Okay. Are you here now? I am. Let me stop the recording. Now you can start. Okay. Aló, buenos días, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes este día por parte de Cecilia Health y por mi parte les damos las gracias que están con nosotros. Yo soy Grisel Ramos y soy una educadora de diabetes certificada. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde y estamos grabando el seminario educativo por si alguien no puede atender. El tema de hoy se llama, en vez de enfocarse en lo que no debe comer, enfóquese en lo que sí puede comer. Comer saludable con la diabetes. A mí me parece muy interesante, empezando por el título, porque siempre pensamos, oh, no puedo comer esto, no puedo comer aquello. Si tiene diabetes, la gente dice, oh, no, no puedes comer dulces, no puedes comer arroz, no puedes comer muchas cosas. Y empezamos mal desde ahí. Si leemos cada palabra, entonces nos podemos enfocar en lo que sí podemos comer y en la manera que vamos a balancear nuestra alimentación al día para poder pues vivir una vida saludable con diabetes, con prediabetes o con riesgo de diabetes o simplemente una comida, una dieta saludable, ¿sí? Nuestro programa del día de hoy es un formato muy breve, es una presentación que tenemos preparada para ustedes con palabras y oraciones breves para que se puedan entender fácilmente. Si usted tiene una pregunta, le pedimos que la apunte y al final de la sesión vamos a tener una sección para preguntar o también ahí en su pantalla tiene una sección donde dice pregunta y usted puede escribir la pregunta y podemos leerla de este lado para contestar sus preguntas. Si es posible y apropiado, puedo contestar sus preguntas al momento que usted hace sus preguntas y va con lo que yo estoy diciendo. Y si no, pues al final de la presentación yo les puedo contestar cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿ok? Eh, bueno, entonces, como les digo, es un programa interactivo, eso espero tener participación de parte de ustedes y me daría mucho gusto, ¿sí? Eh, bueno, ahora vamos a platicar un poquito de la responsabilidad que es para cambiar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Como les decía, no nada más se trata de hacer una dieta en particular o de una forma de comer en particular, sino se trata de cambiar nuestra forma de vida, no solamente con la alimentación, pero una vida saludable, con dormir bien, descansar, hacer algo de ejercicio y bueno, en esta ocasión que nos estamos enfocando a la forma de alimentación. Obviamente, antes de hacer cualquier cambio en la rutina que usted tenga, le recomendamos que hable con su médico para que usted le diga a su médico que usted está planeando hacer algún cambio o en algunos casos el médico es el que se lo recomienda y le refiere que consulte con algún educador certificado de la diabetes o con algún nutricionista en algunos casos. Eso a veces el médico lo refiere, a veces el paciente tiene la iniciativa, pero de cualquiera de las dos formas estamos aquí para ayudarle a controlar pues su diabetes en una forma saludable y que no se sienta como limitado ni como que todo está prohibido, ¿sí? Y como les decía en esta sesión, que esperemos sea interactiva de preguntas y respuestas, solamente son consejos y recomendaciones, no es en lugar de lo que le dijo el doctor, sino son indicaciones muy generalizadas que cualquiera las puede seguir, pero obviamente necesitamos en algunos casos autorización del médico y esto me refiero principalmente cuando el paciente tiene algún otro tipo de enfermedad o si su diabetes está un poquito más avanzada o tiene complicaciones como en el caso de que hubiera daño renal o de que hubiera retención de líquidos o alguna alergia
en algunos casos, pues es una dieta completamente individualizada y solamente su médico o su nutricionista se lo puede cambiar referente solamente a ese paciente. Entonces, esta es una sesión generalizada y no es en lugar de lo que dice su médico, sino son unas ideas para que usted tome y ya puede preguntar a su médico, ¿sí? Como yo les decía, mi nombre es Grisel Ramos, soy doctora y educadora de diabetes, certificada y tengo muchos años ayudando a pacientes con diabetes y prediabetes y es algo que me gusta mucho hacer. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y un poquito de lo que vamos a mencionar son varias cosas. La que más me gusta siempre empezar es con los mitos y realidades de la diabetes y la nutrición de diabetes, porque siempre hemos escuchado muchas cosas, nos han dicho muchas cosas, pensamos muchas cosas y no siempre estamos en lo cierto, ¿sí? Otro tema que tocaremos también es cómo qué puedo comer cuando se tiene diabetes o cuando estamos tratando de bajar nuestros niveles de azúcar, ¿sí? Vamos a ver que no es que no pueda comer algunas cosas, simplemente que vamos a tratar de balancearlas en la mejor manera que podamos para que eso pues le ayude a su control, ¿verdad? Y también vamos a tratar de crear algún menú, algunos ejemplos de comida saludable o de ejemplos que le pueden ayudar, porque a veces pues se nos van hasta las ideas, ¿no? Ya no sé ni qué comer, ya no sé ni qué hacer de cenar, entonces podemos dar algunas ideas y pues al final, como les decía, preguntas, respuestas y comentarios, ¿sí? Para terminar con ese tema. Entonces, vamos a comenzar con nuestras primeras preguntas, ¿sí? ¿Qué puedo comer cuando uno tiene diabetes? Y vamos a tratar de responder si es mito o si es realidad, ¿sí? El primer punto dice, comer azúcar causa la diabetes. En este caso, esto es completamente falso, es un mito. Comer azúcar no causa diabetes. Lo que nos va a causar la diabetes, bueno, son aspectos individuales en cada paciente. Algunos pacientes, su páncreas deja de producir insulina, ¿verdad? No produce más insulina y eso es cuando tenemos la diabetes tipo 1. En algunos casos, el páncreas produce poca insulina o produce una insulina un poquito defectuosa, por llamarle de alguna manera, que sí tenemos insulina, pero no funciona como debe ser para sacar la azúcar de la sangre y llevarla a las células. Entonces tenemos poca cantidad de insulina, entonces el azúcar está en la sangre, pero no es que porque comí mucho azúcar me dio la diabetes, ¿sí? Simplemente esa persona tiene mucho azúcar en su sangre y lo que tiene es poca o nada de insulina que no puede llevar esa azúcar a sus células, que es donde vamos a usar la azúcar en forma de insulina. Y bueno, pues entonces si pasamos de un número o de un límite de nivel de azúcar y el cuerpo no lo puede procesar y no lo puede usar, entonces podemos desarrollar la diabetes, pero no fue por, por comer azúcar, ¿verdad? Sino simplemente por otras razones. Y bueno, me imagino que esto se puede dar a confusión porque cuando alguien pregunta qué sabes de la diabetes o qué entiendes por la diabetes, simplemente decimos azúcar en la sangre. Entonces, pues pobrecita azúcar, siempre decimos que es la culpable, pero no es la que nos va a causar la diabetes. Simplemente que tenemos más azúcar en la sangre y eso nos puede traer problemas para un futuro, ¿sí? Bueno, pasamos a nuestro siguiente punto que dice, personas con diabetes solo deben comer comidas diabéticas especiales. Esto es también completamente falso, ¿verdad? No es que no pueden comer o tienen que comer alguna comida especial. Eso no es cierto. Podemos comer, digamos que casi de cualquier comida o de cualquier alimento, siempre y cuando lo sepamos combinar con otros grupos de alimentos para que eso nos dé un balance y no nos haga daño.
Entonces, no tiene que ser una comida que sabe feo, no tiene que ser una comida especial, además de que muchas veces esa comida especial, que sí hay, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que solo comiendo eso va a estar bien, sí las venden porque pues bueno, tenemos muchos fabricantes en el mercado que dicen, no, come esto, es bueno para diabético. Entonces sí hay comidas especiales, pero no quiere decir que solo podemos comer esas comidas especiales, sino que tenemos que aprender a comer y aprender a balancear nuestra comida, ¿sí? Nuestros alimentos y nuestros tipos de alimentos. Bueno, vamos a pasar al tercer punto donde dice las zanahorias contienen mucha azúcar, ¿sí? Esto tampoco es cierto, también es un mito. Sí, las zanahorias son una verdura, se consideran dentro del grupo de las verduras, pero no quiere decir que no podemos comerlas porque tengan un poquito más azúcar. Hay un factor que se llama índice glucémico, que es cuánta cantidad de azúcar tiene cierto alimento. Y lo único que sabemos es que las zanahorias, por ejemplo, cuando están crudas, tienen un índice glicémico un poco menor que si la zanahoria está cocida y está un poquito, sabe un poquito más dulce y tiene un poquito más alto el índice glicémico. Aquí no es que porque sabe más dulce o sabe menos dulce, la puedo comer o no la puedo comer. Sí podemos comer zanahorias, están consideradas en el grupo de las verduras, simplemente pues en cantidades, ¿verdad? Todo en moderación y no es que vamos a tenerle miedo a la zanahoria, puede comerse como una verdura, como cualquier otra de las que vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, el siguiente punto que tengo es dietas altas en proteínas o bajas en calorías son mejores para la glucosa y para el control de peso. Bueno, esto está un poquito de moda, ¿verdad? Las dietas altas en proteínas, bajas en calorías, bajas en carbohidratos, tampoco son las más recomendadas para pacientes con diabetes, ¿sí? Sí necesitamos comer proteínas, sí, también necesitamos comer carbohidratos y si queremos bajar de peso o controlar el peso, también podemos hacer una reducción en las calorías, pero no quiere decir que son mejores para controlar el azúcar o para controlar el peso. Esto más bien siento que es como un juego de palabras que a veces nos creemos que no comiendo o bajando las calorías, entonces voy a controlar mejor mi azúcar o voy a bajar de peso. En la mayoría de los casos pasa exactamente lo contrario. Cuando la gente deja de comer, sube su azúcar y sube su peso. ¿Por qué? Porque cuando la gente deja de comer, porque piensa que si deja de comer carbohidratos o deja de comer en general, va a bajar de su nivel de azúcar. Eso no es cierto porque nuestro cuerpo tiene un sistema regulador que se da cuenta que no estamos teniendo azúcar o alimento, entonces empieza a liberar azúcar de la que tenemos almacenada en nuestro hígado. Y entonces nos vamos al otro lado que dice el paciente, ¿por qué tengo el azúcar alta si no comí o si no cené? Ah, pues porque se te bajó el azúcar y tu cuerpo solito sacó un poco de azúcar de reserva y por eso subió, ¿verdad? Entonces, pues nos salió al revés. Y también lo mismo con el peso, cuando la gente deja de comer porque piensa que dejando de comer o bajando muchas las calorías exageradamente va a controlar el peso. ¿Y qué es lo que pasa? Al contrario, el cuerpo de esa persona registra que ese paciente no está comiendo bien, entonces lo que hace es que el metabolismo se pone más lento y el cuerpo empieza a acumular todo lo que el paciente come, aunque sea poco, el cuerpo de ese paciente lo acumula, lo guarda para las reservas de después, porque ese cuerpo no sabe cuándo va a volver a comer o qué es lo que va a volver a comer, ¿sí? Entonces ahí pues nos salió hasta contraproducente, ¿verdad? No es lo mejor dejar de comer, no es lo mejor nada más comer puras proteínas y nada de carbohidratos o nada o muy bajas en calorías, ¿sí? Entonces también esa oración estaba, pues no es verdad, ¿cierto? Bueno, y la última que tengo en esta diapositiva dice, las personas con diabetes pueden comer lo mismo que otra persona. Y aquí, pues, podemos decir que sí, ¿verdad? Que las personas con diabetes pueden comer lo mismo que otra persona
en variedad, digamos, ¿verdad? No es que pueden comer exactamente igual que otra persona que no tiene diabetes, pero personas con diabetes pueden comer muchas cosas, podemos decir que cualquier cosa, siempre y cuando la podamos combinar con otras cosas y esté bien balanceada y en porciones pequeñas, ¿sí? A lo mejor no se puede comer cantidades inmensas, a lo mejor realmente no puede comer un galón de helado, pero pues no es que no pueda, pues de que se la puede comer, se la puede comer, pero bueno, sí le puede hacer un poco más daño que si se come media taza de helado, ¿verdad? Y no le voy a decir, ya no vas a comer helado nunca más en tu vida, pero le puedo decir, come una taza o media taza en lugar de un galón, ¿sí? Entonces, por eso digo que las personas con diabetes pueden comer las mismas cosas que otra persona, pero hay que tener moderación, hay que tener balance y hay que tener una buena combinación con con los demás grupos de alimentos. Bueno, aquí pues nos está dando otra vez esta diapositiva que ya más revisamos en la anterior imagen que vimos. Y ahora voy a pasar a los 3 nutrientes que me marca esta diapositiva que dice nutrición 1 a 1. Y vamos a hablar de 3 grupos de alimentos que son muy importantes, digamos que son básicos para que el paciente con diabetes o prediabetes tenga una nutrición balanceada y podamos prevenir problemas a futuro y podamos, como les dije, comer más cosas, más variedad, pero bien balanceada. El primer grupo tenemos aquí el grupo de los carbohidratos y en el grupo de los carbohidratos tengo que proporcionan energía y elevan el nivel de azúcar. Esto es completamente cierto y los carbohidratos que se van a convertir en energía después de que hace la digestión nuestro cuerpo y después de que entran a las células por ayuda de la insulina. ¿Sí? Entonces, vamos a poner ejemplos de carbohidratos. Tenemos lo que son todas las harinas, tenemos el pan, tenemos las tortillas, tenemos la papa, ¿verdad? Aquí la papa es una verdura que no se considera en el grupo de las verduras, pero se considera en el grupo de los carbohidratos. Tenemos la papa, tenemos el chícharo, también se considera en el grupo de los carbohidratos y tenemos el elote, ¿sí? Mucha gente piensa que porque come mucho elote o mucha papa está comiendo verduras, pero esos tienen mucho almidón, entonces se convierte en carbohidrato, no en verdura. No que no los podamos comer, pero tenemos que ponerlos en el grupo adecuado y van a estar en el grupo de los carbohidratos, la papa, el chícharo y el elote, ¿sí? Otros ejemplos de carbohidratos tenemos la leche, tenemos el yogurt y tenemos las frutas, ¿sí? En el grupo de los carbohidratos. Son la leche, el yogurt, la fruta, las harinas, el pan, la tortilla, ¿sí? Entonces, pues tenemos varios ejemplos. Y como les decía, sí nos van a proporcionar energía, sí nos van a aumentar un poco el nivel de azúcar, pero si lo comemos junto con otro alimento que no nos aumente tanto, entonces va a estar bien balanceado y va a estar una nutrición adecuada. Bueno, pasamos a la proteína, que son, dice aquí, los bloques de construcción y tenemos ahí un ejemplo como el salmón. ¿Sí? Aquí en la proteína vamos a poner el ejemplo de cualquier carne. Puede ser carne de pollo, carne de res, carne de puerco, carne de pescado. Puede ser, obviamente, como sabemos, entre menos grasa es mejor. Es mejor comer pescado, comer salmón, que comer carnitas, por ejemplo, aunque las dos tienen proteínas, ¿sí? Pero aquí vamos a ver que las proteínas como tal, que son las carnes, el grupo de las carnes o las proteínas, no nos van a aumentar el nivel de azúcar, pero tenemos que tratar de comerla en conjunto con el carbohidrato que mencionamos primero para que nuestro nivel de azúcar no se aumente demasiado, sino que hagan de cuenta hacen como
como una balanza, como si el carbohidrato trata de subir el azúcar, pero la proteína lo trata de detener un poco. Entonces, de esa manera no se va a disparar. Si nada más comemos el carbohidrato solo, el nivel de azúcar se dispara más rápido y más alto que si le ponemos la proteína en conjunto, ¿sí? Y mencioné ejemplos de proteínas como el salmón, como la carne, el pollo, el pescado, pero otro ejemplo de proteína puede ser como el huevo, puede ser como la crema de cacahuate, puede ser como las nueces o las almendras, ¿sí? Que también tienen un poco de grasa, pero tienen proteína. Entonces, tenemos que ver que tiene proteína que podemos comer en conjunto, ¿sí? Eh, entonces, vamos a tratar siempre de comer proteína junto con el carbohidrato. Otro ejemplo puede ser como el queso cottage, que tiene menos grasa, o cualquier queso. Solo recordemos que la leche y el yogurt están en el grupo de los carbohidratos, no en el grupo de las proteínas. Ajá. Bueno, ahora voy a pasar al tercer grupo que tengo en esta diapositiva, que se llama el grupo de los lípidos o el grupo de las grasas. Los lípidos o las grasas nos van a proporcionar energía y también tienen vitaminas que nos ayudan pues con la nutrición. Solamente que hay de grasas a grasas. Si comemos, por ejemplo, aquí esta imagen dice, está la foto de nuez de la India. Obviamente la nuez de la India tiene más grasa que si comemos almendras, por ejemplo. Las dos tienen grasa y las dos tienen proteína, pero una tiene más que la otra. Si me como un puño de nuez de la India o si me como una bolsa entera de nuez de la India, pues obviamente me tiende a subir de peso porque la grasa tiene calorías. Pero si comemos unas 6 o 8 nueces, almendras o cualquier tipo de la nuez que usted quiera o la semilla, bueno, pues tiene grasa buena porque no se queda en el tapón de la arteria, no se queda, pero nos va a ayudar a dar energía y como les decía, en conjunto con el carbohidrato y con la proteína, pues hacemos el balance para que haya un poquito de cada grupo de alimentos, ¿sí? Tenemos el ejemplo que más me gusta aquí, que es el plan de plato, y esto es como para empezar cuando tenemos un grupo, cuando tenemos un menú balanceado, ¿sí? Tenemos un menú balanceado de un plato. En este caso del plato tenemos como si lo vamos a partir por mitad, ¿sí? Hagan de cuenta este plato, lo vamos a partir primero por mitad y vamos a poner en la mitad más grande, vamos a poner los vegetales o las verduras que tenemos, como la lechuga está el ejemplo ahí, pero podemos poner cualquier verdura o vegetal cocida o cruda. Dijimos que no hay problema. Y vamos a tratar que este plato, les dije, sea de 9 pulgadas para que no sea muy grande, ¿sí? Y en esa mitad del plato vamos a poner las verduras. Estas verduras, aparte de todo, tienen fibra, entonces nos ayudan a que haga mejor digestión y tarde un poquito más de absorberse los otros alimentos que vamos a comer en conjunto, ¿sí? Tengo el plato, dijimos, lo vamos a partir en dos, ¿verdad? La verdura ya dijimos que es la mitad del plato y la otra mitad del plato la vamos a partir en otras dos mitades, o nos van a quedar 2/4 partes del plato. En una vamos a poner la proteína, que es la carne, el pollo, el pescado, el huevo, etcétera, ¿sí? Y en la otra porción del plato vamos a poner ya sea el almidón, puede ser un poquito de arroz, puede ser un poquito de por decir, avena, por una tortilla, una rebanada de pan, ¿sí? Lo que sí nos va a aumentar el azúcar. Entonces, ahí en esa imagen tenemos el almidón, que sí aumenta el azúcar del lado derecho, la carne o la proteína, que no aumenta el azúcar del lado izquierdo. Estas dos se van a balancear y en la mayoría del plato tenemos las verduras, que son las que nos van a dar fibra, ¿sí? Tenemos los otros dos ejemplos a los lados. Tenemos la leche baja en grasa.
de un lado y tenemos la fruta del otro lado. Aquí vamos a hablar de porciones, dijimos, y cuando hablemos de leche, vamos a tratar de que sea baja en grasa y de que sea un vaso de 8 onzas. No vamos a pasar de 8 onzas, porque a veces nada más tomamos un vaso o una taza y son grandes, muy grandes, y entonces estamos tomando demasiada leche, demasiada grasa, demasiada caloría, etcétera, ¿sí? Vamos a usar un vaso que sea exactamente de 8 onzas, ¿sí? Y pasando a la otra parte de la imagen, que es la fruta es otro almidón, otra carbohidrato, y tenemos fruta, unas frutas son mejores que otras. Por ejemplo, ahí tenemos la raspberry, todas las berries que son como la fresa, la arándano, blueberry, son un poquito mejor, tienen más fibra y tienen menos azúcar, pero en realidad cualquier fruta puede ser aceptable siempre y cuando sea en porción medida, en una porción moderada. Eh, por ejemplo, si usamos si vamos a comer de una fruta grande, como puede ser un melón, una papaya, una piña, tratamos de cortarla en cuadritos y usamos una taza de medida y esa es una porción. Si usamos una pera, una manzana, bueno, pues una es la porción. Si usamos como las uvas, vamos a tratar que sean unas 13 uvas, 15 máximo, o lo equivalente como una taza, ¿verdad? Aquí vamos a tenerle un poquito de más respeto, por ejemplo, al mango. Hay gente que le gusta mucho el mango y me dicen, ay, no, entonces no puedo comer mango. Bueno, sí tiene más azúcar, obviamente, que las otras frutas, pero pues si se come un mango muy pequeño y no lo va a comer diario, bueno, pues puede ser una opción, ¿verdad? Dijimos que no vamos a limitar o a decir que no, que está prohibido, pero vamos a tratar de hacer un balance. Lo que sí les quisiera recomendar es que no tomen jugos, no se tome la fruta licuada ni en jugos, porque entonces le está haciendo la digestión al estómago al tomar la licuada. Y si son jugos y se sale el gabazo, que esto es la fibra, y se queda en el extractor, entonces solo está tomando agua con azúcar, ¿sí? Por esa razón sí preferimos evitar los jugos o los licuados, pero pues vamos a tratar la fruta masticada, pues está bien en porciones pequeñas, ¿verdad? Dame un minutito, tengo aquí una diapositiva con un ejemplo de cómo mejorar su desayuno. En este ejemplo tengo, en la primera parte tengo un grande vaso de cereal o un grande plato de cereal con leche, con un plátano y con vaso de jugo, ¿sí? Ahí más o menos estoy comiendo como unos 90 gramos de carbohidratos. Yo pienso que hasta un poco más. Una porción de carbohidratos equivale a un promedio de 15 gramos de carbohidratos. Entonces ahí pues me estoy comiendo demasiado, ¿verdad? Una fruta, una tortilla, una rebanada de pan tienen en promedio unos 15, 18 gramos de carbohidratos por porción. Ahí me estoy comiendo pues más de lo que me corresponde. La segunda opción es como variar o mejorar ese desayuno, hacerlo más saludable sin limitarnos, les decía, ¿verdad? Entonces, en lugar de comerme un plato muy grande de cereal, voy a comer una porción pequeña de cereal. Yo diría como tal vez una media taza de cereal o unos 3/4 de taza de cereal si es que está alto en fibra, ¿sí? No llegaría ni a una taza de cereal, con tazas de la medida, ¿sí? Con tazas de medida. Pero bueno, un pequeño envase de cereal con media taza o 3/4 de taza es mejor que un platote hondo, completo, lleno de cereal, ¿sí? En lugar de tomar leche regular, voy a tomar leche descremada y estoy hablando por leche descremada si fuera del 2%, del 1% o descremada 100% sería lo mejor. Hay gente que no se acostumbra, pueden ir bajándole poco a poco a la leche, de leche entera le bajan al 2%, luego al 1% y luego al descremada, 100% descremada, ¿sí? En lugar de comerse una banana o un plátano, puedo optar por arándanos.
o por fresas, y en este caso me puedo comer 3/4 de taza de fresa o arándanos, o inclusive los puedo partir en pedacitos, lo puedo completar en la 3/4 de la taza, ¿sí? Si quiero el plátano y dice uno, ay, pero es que por favor quiero comerme el plátano, bueno, pues tenemos dos opciones. Compro el plátano pequeño, más chiquito cuando lo compra en el supermercado, o se come medio plátano en lugar de todo el plátano entero, ¿sí? Y por último, en este menú del segundo ejemplo del desayuno, agregué un huevo hervido o un huevo cocido, un huevo revuelto o estrellado, como usted lo quiera, pero un huevo le va a dar proteína a ese desayuno. En el primer ejemplo solamente tengo el cereal, que es carbohidrato, la leche, que es carbohidrato, el plátano, que es carbohidrato, y el vaso de jugo, que es carbohidrato, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo tengo puro carbohidrato, y en el segundo ejemplo tengo un poco de carbohidrato, un poco de fruta que también es carbohidrato, pero con menos azúcar, y el huevo que me va a dar la proteína para hacerlo más balanceado, ¿sí? Acá tengo un ejemplo de un almuerzo o de un lunch, y siempre tenemos opciones, ¿verdad? Opciones de variarlo. En nuestro primer ejemplo, que es el que está menos recomendado, podemos evitarlo. Es una hamburguesa grande con queso, tocino, papas fritas y una soda regular como las que compramos en el drive-thru de cualquiera de los restaurantes de comida rápida, y todavía le pregunta el de la ventanilla, ¿lo quiere tamaño grande? Sí, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice uno, ay, me cuesta 20 centavos más o 30 centavos, 50 centavos más grande que regular, pues démelo grande, ¿sí? Y eso es un error que cometemos muy seguido. Entonces, en lugar de hacer esa opción, que obviamente a veces la hacemos hasta por prisa, que no tenemos tiempo de parar a comer o de comer saludable, tenemos nuestra segunda opción, que es una hamburguesa más pequeña. Inclusive puede pedir la hamburguesa del menú de niños, que son más pequeña el pan. La carne también es más pequeña, la puede pedir con doble carne si gusta, porque la carne dijimos que es la proteína. Una orden pequeña de papas fritas, o en algunos lugares le da la opción de cambiar las papas por una manzana o por una mandarina, ¿sí? Que es ahí la fruta que tiene, y podemos pedir un té sin azúcar en lugar de la soda regular, ¿sí? Y eso va a tener mucho menos gramos de carbohidratos que nuestro primer ejemplo. Y otra opción saludable también, que puede ser como para lunch, puede ser un sándwich con un pan, de preferencia que sea pan integral, no blanco. El blanco tiene más harina y eso se va a convertir en más carbohidrato, que nos va a dar más azúcar. Entonces se va a escoger una rebanada, un sándwich con rebanadas de pan integral. Puede ser pollo a la plancha, de preferencia que sea pechuga, que tiene menos grasa, y si le puede quitar el pellejo, pues mejor, quite la piel y solo deja el pollo a la plancha o a la parrilla. Y puede poner un poco de verduras, jitomate, lechuga, cebolla, pepino, lo que usted guste, o si se come una ensalada a un lado, le puede poner el aderezo aparte. No revuelva la ensalada con el aderezo porque es demasiada grasa, y normalmente, pues, aparte ese aderezo tiene azúcar también, ¿sí? Entonces vamos a tener opciones. Podemos usar nuestro tenedor, lo ponemos encima del aderezo, y con ese tenedor ponemos el aderezo encima de nuestra lechuga y no le vaciamos todo el frasquito del contenedor del aderezo a nuestra ensalada, ¿sí? Y podemos cambiar los condimentos. Podemos ponerle mostaza, podemos poner mostaza en lugar de mayonesa o catsup, que también tienen más azúcar. Pero bueno, eso ya son opciones que usted puede cambiar, y si de veras le gusta mucho, dice, bueno, en lugar de comerme 5 bolsitas de catsup, me voy a comer una, porque también la catsup tiene azúcar. Y dijimos que estamos tratando de buscar mejores opciones, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a mi siguiente ejemplo, que ahora vamos a hablar de una cena, ejemplos de cena. El primer ejemplo, tengo un bistec empanizado,
que viene siendo como una milanesa, ¿verdad? Una milanesa de bistec empanizado, frito con puré de papa o papas, con elote, tortillas y té dulce. Ahí es lo mismo que los ejemplos que di anteriormente, es demasiado carbohidrato, aunque tengo la proteína con el bistec, que es la carne, pero tengo demasiada carbohidrato y demasiada grasa, grasa de la que se puede cuajar y hacer tapón en las arterias. En mi siguiente ejemplo tengo un bistec a la parrilla, que puede ser la misma carne que use arriba, y si puedo usar pollo en lugar de bistec, pues todavía es mejor, o algún pescado, pues todavía mejor, ¿sí? Y en lugar de poner la papa misma como un puré, porque al puré le voy a poner mantequilla, le voy a poner leche, le voy a poner queso, otros ingredientes, si tengo la misma papa o camote asado o al horno, ¿sí? Y sin ponerle tantos aditamentos o condimentos con grasa, le puedo poner salsa, por ejemplo. Puedo comer con frijoles, puedo comer con una ensalada, con jitomate, con lechuga, pepino. Siempre tener opciones de ensaladas, y esto me pasa también cuando a la gente no le gustan las verduras. Bueno, tenemos opciones, aunque sea una verdura que le guste, o ahí es cuando mayor cuidado tenemos que tener de combinar las porciones de proteína con las porciones de carbohidrato para que no extrañemos esa fibra que nos da la verdura, ¿sí? Entonces, este segundo ejemplo fue una cena más saludable que la primera. Tengo aquí conclusión de las diapositivas previas. No hay comidas prohibidas, y eso lo mencioné desde el principio de esta charla. No hay comidas prohibidas o alimentos prohibidos, pero podemos encontrar el balance adecuado, ¿sí? Hay que practicar el control de las porciones y de las decisiones. Ahora, sabemos que si tomamos una mala decisión, pues va a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede llevar a subir de peso, subir de nuestro nivel de azúcar, baja nuestra cantidad de músculo y aumenta la grasa? Entonces, bueno, toda la alimentación más saludable nos va a dar mejores resultados en la salud y en el futuro, y previniendo complicaciones. Y si tenemos malas opciones o escogemos mal nuestros alimentos, pues nos puede traer a complicaciones para futuro, y además a un descontrol de nuestro nivel de azúcar, ¿sí? Entonces, como les digo, no es que esté prohibido, simplemente hay que saber combinar. Tengo los carbohidratos que les puse los ejemplos anteriormente: las frutas, los almidones, la leche, el yogur. Todos los dulces, las papitas, los churritos y todo eso que comemos de papas fritas, obviamente están incluidos aquí en el carbohidrato, y son los que sí van a aumentar nuestro nivel de azúcar, todos esos ejemplos, pero dijimos que combinado con proteína y usando el método del plato para balancear sus porciones, está una opción buena, ¿sí? Bueno, voy a pasar a una cosa que es muy importante, que es cómo leer etiquetas. Aquí tengo un ejemplo de una etiqueta. Usted agarra una etiqueta de cualquiera de su favorito pan o de sus galletas o de cualquier alimento que está en su alacena, y lo primero que vamos a ver es donde diga serving size y serving per container. Se los pongo ahí así porque está en inglés, pero lo que nos está queriendo decir es la porción, de qué tamaño es la porción y y cuántas porciones por empaque, ¿sí? Por ejemplo, esta etiqueta dice que la porción está hablando de una taza, one cup, o 240 gramos, y en ese envase o en ese empaque caben 16 tazas, ¿sí? Lo más probable que nos esté hablando de algún cereal. Ajá. Otra cosa que tenemos que revisar es que tenga menos grasa o poca grasa, de preferencia la grasa saturada sea 0 o menos, ¿verdad? Entre menos mejor. Esta caja de cereal tiene mucha grasa saturada, tiene 1 gramo, poliinsaturada, monoinsaturada, aunque la grasa trans diga 0, pero estamos viendo que tiene bastante grasa. En total van a ser 6 gramos por una taza de ese cereal.
Y el siguiente que vamos a poner atención es el carbohidrato total o el total carbohydrate, que es el que se va a convertir en azúcar, ¿sí? Y ahí nos está diciendo que tiene 25 gramos de carbohidrato por una taza. En este ejemplo, 25 gramos, pues obviamente ya estamos casi llegando a la porción de 2 carbohidratos. Dijimos que una porción de carbohidratos son 15 gramos y aquí ya casi estamos llegando al 30 gramos. Entonces estamos comiendo 2 porciones de carbohidratos en una taza. Eso si usamos una taza, pero ¿qué tal si usamos el plato grande y nada más voy a vaciar la caja encima del plato y ya me salieron como 2 tazas o más de cereal? ¿Sí? Entonces por eso hay que usar nuestras tacitas de medida. Si no tiene, por lo menos mídalo con su mano, como si fuera tal vez una cucharada de la que sirve la comida, puede ser como media taza o un poquito más, y así lo vamos midiendo. Otra cosa muy importante en las etiquetas, que usted no se debe de fijar solamente en la línea que dice sugar. Abajito, 2 líneas abajo de carbohidrato, dice sugar y dice sugar 2. Hay alimentos que dice sugar 0, pero tampoco me voy a confiar con que diga sugar 0, porque sugar puede que no tenga azúcar, pero puede que tenga el carbohidrato, ¿sí? Todo el azúcar está incluido en el carbohidrato. Entonces, aunque diga sugar 0 o azúcar 0, me voy a fijar en la línea donde dice carbohidrato, que es el que se va a convertir en azúcar, ¿sí? Y otra cosa importante, me tengo que fijar en la fibra, aquí que casi se borra con esta línea amarilla, dice dietary fiber, que está hablando de la fibra. Un mínimo de 3 gramos de fibra es un alimento bueno, y entre más fibra obviamente es mejor, entre menos carbohidrato mejor, ¿sí? Para que sea un cereal bueno y que tenga fibra, como no es lo mismo comer un cereal con fibra que un cereal de los que viene de colores con azúcar, ¿verdad? O con hojuelas de maíz azucaradas. Entonces vamos a tratar de escoger o de comparar nuestras etiquetas a la hora que lo estoy comprando y a la hora que me lo estoy comiendo, ¿sí? Déjeme ver. Ok. Tengo un espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tuviera preguntas y yo espero tener la respuesta, ¿sí? Y si no aparecen preguntas, quiero decirles de las cosas más comunes que me pregunta la gente, por ejemplo, es las porciones que les comentaba yo. Una porción, para medir una porción de la proteína, podemos usar nuestra palma de la mano y todo lo que es la palma de la mano y el grosor del ladito de la palma de la mano, esa es más o menos la carne o la proteína que podemos comer en cada alimento, ¿sí? Y si hacemos la mano como un puño, eso equivale como a una taza. Entonces, más o menos de esa forma usted puede medir, o me voy a comer una taza de cereal, pero no tengo cómo medir la taza, pone su mano al lado, echa un puño y ya eso más o menos le da la medida de la taza, ¿sí? Y también otra cosa muy importante que mucha gente trata es de comer menos o de comer solo 2 comidas o una vez al día porque quieren bajar su azúcar, y eso se los platiqué en un principio. Lo ideal y lo más recomendado es que tratemos de comer 3 alimentos regulares y 1 o 2 entre comidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué me refiero con 1 o 2 alimentos, ¿qué me refiero con alimentos regulares? Desayuno, comida y cena, donde vamos a utilizar el plan del plato, que fue el que les puse en la diapositiva anteriormente, donde usamos la porción de las verduras, donde tenemos carbohidrato y donde tenemos proteína, ¿sí? Tenemos de los 3 grupos junto con la grasa que viene ahí, ya sea con la carne o con la proteína, y vamos a tratar de comer de esa forma 3 veces al día, desayuno, comida y cena, bien balanceado. Si solamente va a comer 2 veces al día, también con mayor razón trate de comer balanceado, y pues cada quien tenemos vidas diferentes, horarios diferentes, dormimos diferente. Lo que les puedo recomendar es que trate de que no pasen más de 3 o 4 horas, como un máximo de 4 horas entre un alimento y otro.
¿sí? Si usted ve que ya van a pasar 4 horas y todavía no es hora de comer o todavía no es la hora de cenar o no está lista la cena, etcétera, usted puede hacer un snack, bocadillo, merienda, entre comida, como usted le guste llamar, pero vamos a tratar de hacer un entremés, algo entre un alimento grande y otro. Por decir, a media mañana, a media tarde o antes de acostarse. Y ese será un bocadillo saludable. Y me preguntan también mucho qué puede ser un ejemplo de bocadillo saludable. Hay muchos ejemplos. Tratamos siempre de poner ya sea una porción de carbohidrato máximo de 2 y la proteína. Puede empezar desde una rebanada de pan integral con crema de cacahuate, puede ser un vasito de yogur, de unas 6 onzas de vasito de yogur sin azúcar, o si es yogur griego mejor porque tiene más proteína. Y a ese yogur le vamos a comer con unas 6 o 7 almendras a un lado, ¿sí? Entonces la almendra fue la proteína, el yogur fue el carbohidrato, ¿sí? O en la rebanada de pan fue la carbohidrato y la crema de cacahuate fue la proteína. Un palito de queso con unas 4 galletas saladas, ¿sí? Siempre tratar que van a ser entremés de bocadillos, ¿sí? De dos bocados, 3 bocados, se lo va a comer en menos de 5 minutos, pero le va a ayudar para que su cuerpo siga corriendo y no se espere más de 4 horas entre un alimento y el otro alimento, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Si pasamos más de 4 horas, nuestro cuerpo empieza a liberar azúcar y empieza a disminuir nuestro metabolismo. Y nos da el efecto contrario, empezamos a aumentar de azúcar y empezamos a retener el peso, ¿sí? Y como les decía, otra recomendación, tratemos de no tomar azúcar bebida, no tomar jugo, no tomar refresco. Tomemos las frutas masticadas. Mucha gente me pregunta por los refrescos de dieta. Obviamente puede tomar que no fuera más de 2 por un día, ¿sí? Hay gente que no le gusta, que le sabe feo, que han oído malas cosas acerca de los endulzantes artificiales. Bueno, esa ya es opción de cada quien, pero definitivamente es menos malo tomar un refresco de dieta que tiene azúcar artificial que si se va a tomar un refresco o una soda regular que trae casi 12 cucharadas de azúcar en un envase, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya son opciones. Y siempre tenemos la oportunidad de que, bueno, ya me comí algo de más, me pasé de mi tiempo, me pasé de mi porción, comí una taza de helado completa en lugar de media, o me comí alguna cosa que no estaba en mi dieta, en mi balance, ¿sí? Pues siempre lo podemos compensar con el ejercicio, o lo podemos compensar de alguna otra manera, decir, bueno, ahorita ya me comí un poquito mal, pero mi siguiente alimento voy a comer mejor. Y de esa manera modificamos, pensamos y planeamos. Y si usted tiene sus alimentos preparados, precortados, prelavados en su refrigerador, es una manera muy buena de que usted puede, a la hora de que tiene hambre y no tiene nada listo para cenar, pues llega y se come una verdura o una fruta que usted partió y agarra sus almendras, a que usted agarra un pedacito de pan sin nada, o galletas o unas chips, ¿sí? Entonces vamos a tratar de tener opciones saludables siempre a la mano en nuestro refrigerador para que tengamos las opciones a la mano para comer entre comidas, ¿sí? No sé si alguien tendrá alguna pregunta o algún comentario. Puedo yo responderles ahora. Y pues les dejo aquí los próximos grupo de apoyo para el mes de mayo. Vamos a tener nuestro tema acerca de los ejercicios, que es, digamos, la continuación, ¿verdad? Porque no solo es la alimentación, sino la actividad física es muy importante también. En mayo tenemos actividad física para continuar con nuestros programas educativos de apoyo. ¿Sí? Bueno, pues si no tenemos alguna otra pregunta, a nombre de Cecilia Health, les doy las gracias por haber atendido a este seminario educativo. Muchas gracias y es un placer, como siempre, platicarles un poquito de mi experiencia.
con pacientes que tienen diabetes o prediabetes, ¿ok? So, este seminario fue grabado y si alguien tiene oportunidad de revisarlo o de verlo después, también lo puede hacer, ¿ok? Pues muchísimas gracias.